Fase 4 de diagnóstico. Pues yo les pido por favor que sean muy participativos porque en este tema solo podemos aprender haciendo, ¿verdad? Este es un tema que tiene por objetivo el diseño. Al final lo que vamos a lograr es poder diseñar un periodontograma, ¿verdad? Con todas sus características. Entonces, yo les pido por favor que sean muy participativos porque aquí es donde ustedes van a aprender los diferentes aspectos sobre cómo hacer un periodontograma. Entonces, nos vamos a involucrar, obviamente, vamos a tener una clase teórica, pero las dos clases siguientes van a ser de ejercicios y de que ustedes puedan visualizar la forma de hacer algunas anotaciones, abreviaturas o claves, como le han llamado, ¿verdad? De la forma de que nos podemos entender como facultad de odontología. Entonces, para esto ustedes tienen ya en la plataforma Canvas dos documentos. Uno es un documento de fase 4 de diagnóstico muy completo del doctor Leonidas Recinos, que fue un profesor titular de la disciplina de periodoncia y este es uno de sus legados, ¿verdad? Y por supuesto tienen uno más pequeño, que es el que yo elaboré, que es una guía rápida para elaborar una fase 4. El consejo que se les da, jóvenes, es que siempre tengan a la mano los documentos. Para hacer un periodontograma o una fase 4, muchas veces no debemos de saber todo exactamente de memoria. Lo más importante es que encontremos la forma de hacer la anotación correcta. Entonces, por eso es indispensable que ustedes tengan a la mano los aspectos que ustedes consideran que les pueden apoyar. Desde, por supuesto, cada uno de los elementos que necesitamos, como por supuesto los documentos. Entonces, el día de ayer, la doctora Carmencita dio un tema muy interesante sobre fases, pero ella habló de las fases del tratamiento periodontal. Hoy vamos a conocer una de las fases, pero de las fases de diagnóstico de la Facultad de Odontología de la Universidad de San Carlos. Es decir, es algo muy propio como institución el que tengamos fases diagnósticas. Y por supuesto hay varias disciplinas involucradas para poder llevar a cabo estas fases de diagnóstico. Entonces, unas las ve pues el departamento de diagnóstico, que es de patología, y otra la vemos nosotros, que es periodoncia en la fase 4. Eso es muy importante porque ustedes muchas veces piensan que como que fueran desfases en lugar de fases, pero no, cada una tiene una secuencia y se van complementando con la idea de tener la información completa de nuestro paciente. Entonces yo quiero que participen un poquito y que me cuenten, ¿ustedes ya vieron fase 1 y 2? Según entendí en un comentario en una de las clases. Compártanme, por favor. Jóvenes. Doctora, si no estoy mal, es solo fase 1. Sí, Solo doctora, fase solo fase 1. 1. Solo fase 1, doctora. Solo Sí, fase doctora, 1. solo fase 1. Ah, bueno, muy bien. Eso es importante porque así tenemos un diagnóstico de en qué momento están ustedes ahorita en las fases, ¿verdad? Entonces, ustedes ya estudiaron el reconocimiento de la información del paciente, ¿verdad? De cada uno de los datos, la historia médica anterior, que es toda la parte sistémica que vieron, y la parte de la historia odontológica anterior. Esta es la razón por la que cuando hicieron el ejercicio con la doctora Marielita, les costaba leer un poco los aspectos en la fase 2, ¿verdad? ¿Se recuerdan que estaban revisando las fichas verdes y les costó un poquito la interpretación y la lectura de la fase 2 y la fase 3, porque no tienen ese contenido en diagnóstico? Pero aquí entonces solo va un pequeño adelanto. Entonces tenemos la fase 1 que la ve diagnóstico y vemos los datos generales de nuestro paciente. Fíjense que acá nosotros nos integramos en periodoncia en la historia médica anterior. Con todo lo que vimos en el tema del doctor Kurda Quinten de factores de riesgo, ustedes pudieron ver cómo es de importante ordenar esa información de la parte sistémica del paciente, tanto de condiciones como habló ayer la doctora Carmencita, embarazo, diabetes, enfermedad cardíaca,
y cualquier otro tipo de condición que en la ficha verde nos aparecen, ¿verdad? La fase 2, pues, va a ser la inspección y palpación de tejidos extra e intraorales. Y por supuesto, creo que no lo han avanzado mucho también porque esto quiere mucha práctica, ¿verdad? Tienen que ingresar pacientes para poder tener este contenido. Y la evaluación radiográfica, que nosotros nos involucramos un poco porque periodoncia también lleva una parte de evaluación radiográfica. Pero para que no nos perdamos, en diagnóstico ustedes van a hacer una evaluación radiográfica general. O sea, todos los aspectos radiográficos de un paciente. En fase 4, periodoncia, vamos a ver exclusivamente los aspectos periodontales que comprometen y que nos dan todos esos parámetros que ustedes se recuerdan que estudiamos en periodontitis para poder hacer un diagnóstico. Entonces, estos parámetros y esto que la doctora Marielita abordó y que ustedes hicieron su tarea, son los aspectos radiográficos que nosotros tomamos. Es decir, una parte de esa fase 3 es la que nosotros involucramos en periodoncia para poder emitir un diagnóstico. Y la fase 5, también la B diagnóstico, es el plan de tratamiento. Entonces, ¿nos ubicamos acá, jóvenes? Acá. Fase 4. Evaluación de estructuras dentarias y soporte periodontal. Aquí es que están ustedes con nosotros. Entonces, ¿qué es la fase 4? La fase 4, pues, si le tenemos que dar una definición, es una de las fases de diagnóstico de la Facultad de Odontología de la Universidad de San Carlos, que tiene por objetivo evaluar estructuras dentarias y periodontarias del paciente. Es decir, no solo vamos a ver el periodonto, sino vamos a ver cómo están las piezas y vamos a hacer las anotaciones. ¿Qué hace? Integra todos los conocimientos del curso para poder emitir un diagnóstico, un plan de tratamiento y un pronóstico periodontal. Entonces, ahorita es el momento en donde ustedes van a traer a memoria los conceptos que se dieron. Lo que es un periodonto sano, ¿cómo lo voy a ver? Entonces, se van a dar cuenta que acá no vamos a hacer muchas anotaciones de salud. Vamos a hacer las anotaciones de esos cambios. Entonces, tengo que tener todos los conceptos de periodonto sano para poder entender cómo va cambiando ese periodonto en cuanto a color, contorno, consistencia, tamaño, exudados y luego pérdidas tanto de inserción clínica, pérdidas, profundidades al sondeo y todos los cambios que yo ya voy a aprender a reconocer en mi paciente de la normalidad a lo que no está normal y voy a hacer un diseño de un periodontograma. Entonces, como tiene que ser muy activo, por eso les digo que necesito que participen bastante para que para que podamos ir aprendiendo y puedan tener presentes y todas las dudas que tengan de los documentos las podamos solucionar. Entonces ya vimos, primero que nada, qué es la fase 4, en qué lugar se ubica de las fases de diagnóstico de la Facultad de Odontología, cuál es el objetivo principal y qué es lo que nosotros vamos a lograr al final de diseñar nuestro periodontograma, es tener toda la información y todos los aspectos y todos los parámetros para poder emitir un diagnóstico, un plan de tratamiento y un pronóstico. Entonces, nosotros, por supuesto, sus profesores estamos siempre para apoyarles, pero digamos, esta clase no es para aprender todo el curso de periodoncia. Esta clase es para que ustedes ese conocimiento previo que tienen lo puedan aplicar. Y claro, cuando tengan alguna duda de algún aspecto, pues nosotros estamos para servirles y para poder apoyarles para que ustedes puedan diseñar mejor su periodontograma. Pero para eso tenemos que tener los conceptos anteriores para poder hacer un periodontograma. ¿Qué necesitamos? Se los puse por medio de WhatsApp con sus representantes, lo pusimos en Canvas, lo pusimos de varias formas para que ustedes tuvieran a la mano. Pues la mayoría siempre tenemos lapiceros, pero un lápiz con buena punta que nos permita hacer las cosas bien anotadas. Por supuesto necesitamos la ficha que van a ver ustedes más adelante, que es este periodontograma, ¿verdad? De la Facultad de Odontología. Necesitamos las radiografías, estos lapiceros que siempre nos sirven para hacer anotaciones
si revisaron los documentos, saben que cada cosa debe de ir en un color. El lápiz, la regla milimetrada y por supuesto, no puede faltar nuestro kit de examen. Ese kit de examen lleva pinza, explorador, lleva el espejo, lleva la sonda periodontal que ustedes hayan adquirido y por supuesto también la sonda de Neighbors que nos puede servir para furcas. También necesitamos por supuesto los métodos de bioprotección que son los EPIs para el paciente, para el estudiante y la limpieza de la unidad dental, que no se nos debe de olvidar como una integralidad, ¿verdad? Entonces tenemos nuestras medidas de protección, nuestro instrumental esterilizado y, por supuesto, cada uno de los implementos que nos puedan servir para poder realizar una fase 4. Yo siempre les digo, lo mejor es andar siempre con todo lo que necesitan para trabajar, para que no a la hora que estén haciendo una fase 4, pero ahora que no pueden estarse compartiendo cosas en la clínica, no tienen un lapicero verde, no pueden hacer todas un tipo de anotaciones, no tienen rojo, no pueden complementar. Entonces, para agilizar sus procesos, para que ustedes puedan avanzar, por supuesto, asumado a esto, deberíamos de tener a la mano, como les guste manejarlo, de forma digital, en una tablet o en físico, sus documentos de apoyo para poder realizar su fase 4. Bueno, entonces, esta es la hoja de periodontograma de la Facultad de Odontología. Fíjense que ustedes pues han podido ver durante la clase de la doctora Marielita, ella les dio y les enseñó el periodontograma de CEPA y también el de la Universidad de Berna. Esos son digitales y este es parte de un sueño o de un proyecto que tiene Periodoncia de poder llevar a realizar un periodontograma de forma digital de los que ya tenemos, porque nos facilitaría muchísimo el manejo de la información. Es mucha la información que se maneja en periodoncia. Entonces, el que pudiéramos tener ya algo de forma digital, pues nos ayudaría muchísimo. Hay varios proyectos, varios profesores de la disciplina han trabajado en eso. Y lo que a nosotros nos distingue, y creo que se los dijo la doctora Marielita, era, por ejemplo, que de nosotros tiene caras oclusales. La mayoría de otros periodontogramas no, porque son exclusivamente para periodoncia. Pero nosotros, como se dieron cuenta que somos una de las fases de diagnóstico, entonces nosotros vemos tejidos dentarios y tejidos periodontales. Entonces, esa es la razón por la que este periodontograma es un poquito más completo, porque nosotros debemos de almacenar y registrar la información de piezas también, no solamente del periodontograma. En eso nos diferencia. Bueno, ¿qué tenemos en la parte frontal de la ficha? Tenemos, la vamos a ir desarrollando, los datos del paciente, tenemos las piezas dentarias, si se dan cuenta, en una numeración universal de la 1 a la 32. Tenemos una guía de los aspectos que tenemos que evaluar y van a ver ustedes más adelante. Todos son principalmente lo de periodoncia y por supuesto le agregamos el de otros, que es lo que nos permite complementar la información que le va a servir a las otras disciplinas sobre lo que nosotros estamos registrando. Tenemos una guía acá de algunas abreviaturas, las más frecuentes, para que ustedes puedan tenerlas a la mano a la hora de evaluar alguno de los aspectos. Y tenemos, por supuesto, esta ficha no está actualizada, tenemos la clasificación del 99 acá para poder diagnosticar. Y nosotros, para fines prácticos, acá solo vamos a hacer el primer diagnóstico, que sería colocar una gingivitis, una periodontitis u otras que pudiera ser algún problema agudo o algún otro diagnóstico inmediato. Y en la parte de atrás tenemos diagnóstico específico. Entonces, acá también, si se dan cuenta, entonces pasamos a la parte de atrás, tenemos la evaluación radiográfica, que es específicamente la de periodoncia. No es copiar acá todo lo que pusieron en la fase 3 de diagnóstico, no. Acá es colocar específicamente
la evaluación radiográfica y el diagnóstico radiográfico de periodoncia. El diagnóstico específico, aquí sí, ya usamos la nueva clasificación y ya podemos poner aquí el estadio, el grado y algún otro tipo de clasificación que nosotros quisiéramos utilizar. Por ejemplo, algún problema sistémico asociado o alguna alerta o algo que tengamos que tomar en cuenta para atender a este paciente. El pronóstico y tenemos acá una guía para realizar un tratamiento periodontal, un plan de tratamiento. ¿Qué vamos a incluir? Entonces, si se dan cuenta, prácticamente la ficha es una guía para poder realizar cada uno de los procedimientos y poder llenar a cabalidad la información que nosotros necesitamos. Entonces, esta es la hoja oficial de la facultad. Mientras no tengamos autorización de utilizar otro medio, pues tenemos que utilizarlo y tratar de hacerlo lo más eficientemente posible. Entonces, conozcamos algunas otras situaciones. Esta, fíjense que es una clave oficial de dirección de clínicas de la Facultad de Odontología. Yo les puse esto es mío acá, pero realmente sí nos sirve, por supuesto, sí nos guía, por supuesto, pero estas se las dan a ustedes, ¿verdad? Como una guía para poder hacer anotaciones en la ficha. Algunas cosas todavía están vigentes y algunas otras no podrían estar vigentes, ¿verdad? Porque aquí hay inclusive algunos materiales que ya no existen, yo creo que ni en el mercado. Entonces, estas de verdad que habría que, nos tendríamos que unir como disciplinas para poder hacer algo nuevo, porque esta es una clave oficial de anotaciones de la dirección de clínicas. Entonces aquí es un acercamiento con dirección de clínicas, pero les cuento que existe porque se los van a dar cuando ustedes inicien a trabajar en dirección de clínicas, cuando ustedes empiecen su actividad clínica, les van a dar un cuaderno de doble control, les van a dar estas hojas de la clave oficial. Pero a nosotros, por supuesto, nos funciona bastante mejor las anotaciones en el documento del doctor Recinos, ¿verdad? Porque estas sí están mucho más actualizadas, mucho más claras y son mucho más específicas para periodoncia. Miren cuánta anotación podemos tener, desde cambios a nivel de la pieza, daños a nivel de la pieza dentaria, como las abrasiones, las atriciones, hipoplasias, también sobre posicionamiento, ¿verdad? Inclinación, rotación, extrusión, intrusión, apiñamiento, la malposición dentaria hacia mesial, hacia lingual, hacia distal, colores aumentados en lo que es ya el periodonto, color, contorno, consistencia, tamaño, exudado, las movilidades dentarias, las hipersensibilidades, las manchas, la forma de marcar restos, caries. Realmente es muy enriquecedor todo lo que podemos tener acá sobre lo que podemos encontrar en un paciente, la parte restaurativa, ¿verdad? Cómo poder marcar cuando hay una restauración, ya sea de tipo temporal o una restauración de tipo ya fija, como una corona, una incrustación, una corona de metal porcelana, un recubrimiento pulpar, todos los aspectos que podemos ver, ustedes acá pueden ver y pueden ver que puede ser muy completa la evaluación. Yo quisiera saber si ustedes revisaron y vieron esto y tienen alguna duda en especial sobre estas anotaciones, que es muy importante porque esto es con lo que van a trabajar el día a día. Vamos a ver, jóvenes. $60 participantes y un grito, por favor. ¿Revisaron? ¿No revisaron? Bueno, entonces a mí me da realmente mucha preocupación porque el estar en silencio quiere decir que no se dieron el tiempo de revisar los documentos y entonces las clases no pueden ser muy enriquecedoras si no podemos tener dudas, si no podemos sacarlos a ustedes de lo que les haya causado alguna inquietud, ¿verdad? Entonces, trabajar sobre
carga ya no es lo mismo, ¿verdad? Lo importante es que tengan resolución de dudas y que ustedes se apropien de un conocimiento y lleguen a la clase a preguntar. Entonces, bueno, quedó grabado acá, ¿verdad? Y que vamos viendo que esto es lo que nos interesa y esto es a lo que le tenemos que poner ojo, porque si no tenemos dudas, entonces quiere decir que lo podemos hacer y que lo entendimos todo y que realmente podemos hacer las tareas y no tenemos mayores dificultades. Bueno, entonces vamos a ver acá en la ficha clínica. Entonces la primera parte que tenemos es el encasillado, ¿verdad? El periodontograma tiene que tener todos los datos del paciente. No puede escaparse ningún dato. No es menos importante ningún dato porque el nombre primero identifica a la persona y la dignifica, ¿verdad? El hecho de que, ay, no pongo el nombre del paciente, no importa. Eso no es así, porque nosotros estamos evaluando y está una persona que tiene una identidad y que tiene una dignidad y que debe de ser reconocido por su nombre y su nombre bien escrito, de forma correcta. No como, ay, no importa si le puse si es con S o si es con PH o no importa si lo escribo, no. El nombre se escribe como está en el DPI. ¿Por qué? Porque eso, como les dije, identifica a la persona y la dignifica, el hecho de ser reconocido, que es un derecho humano el tener un nombre y el pertenecer a una familia. Y eso es parte de que la persona tiene un nombre y un apellido que deben escribirse correctamente. Fecha del examen. Entonces, acá, ese es otro dato que lo dejan muchas veces como, ¿qué me importa, verdad? Entonces, no, porque es que no sé cuál es la fecha. No, yo tengo que colocar, no importa si lo vi ahora, pero lo pasé en limpio después, pero después se la coloco. No, ¿por qué? Porque la fecha nos lleva al tiempo de que estamos haciendo esa evaluación con esos parámetros que estamos encontrando y con esto podemos ver la evolución. Entonces, teniendo el parámetro de fecha, podemos saber cuál era y cuál fue el transcurso natural de la enfermedad de este paciente, ¿verdad? La dirección, por supuesto, para ubicarlo, pues si necesitamos hacer notificaciones, tenemos que tener la dirección escrita y de forma correcta. Estos aspectos, edad y sexo, que los vimos en factores de riesgo como aspectos que sí nos indican, por ejemplo, no es lo mismo que mi diagnóstico sea un estadio 4 en un paciente de 24 años, ¿verdad? Que un estadio 4 en un paciente de 80 años, ¿verdad? El sexo, por supuesto, también es importante porque ya vimos algunos factores asociados, hormonales, embarazos, o algún tipo de características que el sexo nos puede guiar a nuestro diagnóstico. El número de registro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es el número que la institución le asignó a ese paciente y a la hora de extraviarse este expediente o a la hora de andar por cualquier lado la información que esté desubicada, nosotros la podemos ubicar inmediatamente con el número de registro. Sabemos, reconocemos el nombre del paciente y sabemos de qué estudiante pertenece, en qué parte del archivo debe de ir, y entonces es importante el registro. Y el nombre de ustedes. Acá, por favor, que no se les olvide, acá colocan su nombre. Ahí a veces empiezan a llenar la ficha y lo primero que colocan en nombre es el nombre de ustedes, ¿verdad? Entonces, nombre yo, entonces se ponen ustedes, pero no, acá es el nombre del paciente y hay un espacio en especial para que ustedes ya pongan su nombre, ¿verdad? En algunos expedientes ustedes van a encontrar OP, que es el odontólogo practicante. Esos son ustedes son nuestros jóvenes colegas y entonces acá va su nombre, el doctor tal. Entonces ya sabemos que pertenece a ustedes. Lo primero que nosotros vamos a evaluar es ver en radiografías y en la boca del paciente presencia y ausencia de piezas. Entonces vamos a evaluar cuando nuestras piezas están ausentes. Entonces anotamos, por ejemplo, en este ejemplo, la pieza 4 está ausente, ¿verdad? Y fíjense que
lo borro en el encasillado con una cruz en rojo. Para eso nos sirve reglita para poderlo hacer, ¿verdad? Si no somos muy precisos en hacer nuestros trazos, hacemos una cruz para que no tengamos ninguna anotación ya acá. Esta pieza sale totalmente ya de evaluación. La voy a quitar en bucal, la voy a quitar en oclusal y la voy a quitar en lingual o palatal. Entonces, piezas extraídas se hacen con esta flecha. No en lápiz, no en azul, no en verde, no en negro. Es en rojo, ¿verdad? En rojo hacemos esta anotación. El signo igual nos sirve para colocar piezas retenidas. Esta duda la tuvieron ustedes cuando estaban viendo las fichas del caso clínico, porque como no habían recibido este contenido, era lógico que tuvieran las dudas. ¿Qué significa ese signo de igual, verdad? Ese signo de igual significa que la pieza está retenida. La pieza puede estar retenida y puede no verse en la boca o puede estar retenida y verse parcialmente en la boca. Entonces, vamos a hacer las anotaciones de acuerdo a cómo lo vemos. Y tenemos la forma de marcar cuando las piezas están indicadas para extracción con una flecha. Entonces, la flecha debe de estar hacia donde nosotros vamos a hacer la extracción. Muchas veces ponen una flecha hacia arriba como que la vamos a mandar a la tuberosidad, ¿verdad? O el lingual como que la vamos a mandar al piso de la boca. Tenemos que colocar la punta de la flecha hacia donde se va a hacer la exodoncia. Entonces pregunto acá, ¿tienen alguna duda de estas tres anotaciones? Las piezas ausentes, las que están retenidas y las indicadas para extracción. Doctora, disculpe, si una pieza está indicada para extracción, ¿todavía se evalúa en el periodontograma? O sea, Sí, todavía se hacen sus anotaciones de todo el sí. hueso alveolar y eso. Por eso es de que no la colocamos acá, mira. No le colocamos X acá, sino que colocamos, ¿por qué? Buena pregunta. Porque obviamente podemos tener encía agrandada, color, contorno, consistencia, tamaño. Aquí podemos tener un absceso, aquí podemos tener una fractura. Y entonces el plan de tratamiento, vamos a pensar si vamos a hacer una extracción simple o vamos a indicar una extracción con un procedimiento quirúrgico. Entonces, sí se debe de evaluar, ¿verdad? Para saber y para que nos vaya dando la guía de cómo vamos a hacer la extracción, si se va a eliminar de forma quirúrgica o va a ser una exodoncia simple, ¿verdad? Podría ser solo restos radiculares. Pregunte, sí. Doctora, una pregunta. Sí, ¿Las terceras molares también cuentan? también cuenta. Por eso nuestro periodontograma va de la 1 a la 32 en universal, ¿verdad? Entonces, fíjense esta pieza. ¿Qué dice esta pieza con ver el dibujo? Esta pieza nos dice que la pieza no está en boca porque su margen gingival la cubre totalmente, está retenida. Eso quiere decir que sí la voy a ver en la radiografía, pero en boca no la veo. Entonces, mi plan de tratamiento posiblemente va a ser una cirugía de cordales. Gracias, doctora. Bueno, entonces, ¿estamos acá? ¿Alguna otra duda? Es bien importante que me vayan preguntando. Vamos viendo, pues. Entonces, ya les Doctora, estoy... buenos días. Buenos días, hola. Una consulta, y si el paciente no desarrolló las terceras molares, ¿cómo lo anoto ahí en la ficha? Ah, entonces no colocamos nada porque están ausentes. ¿Ya? Mira, pues con rojo nosotros colocamos lo que como el paciente viene. Entonces aquí de una vez le colocamos una X. No están. No están porque no le salieron, no están porque ya le hicieron cirugía de cordales y no las tiene. Entonces, simple y sencillamente la colocamos como se ve acá la pieza 4, con una X. Gracias. Bueno, entonces, Doctora, disculpe, sí, con una persona que tenga un TCR, ¿hay algún cambio, alguna anotación? ahí van a ver, eso lo vamos a ver más adelante.
¿Vieron? Aquí tenemos una anotación de TCR. Bueno, entonces margen gingival. Fíjense que este es uno de los parámetros que a nosotros en periodoncia sí nos marca. Y yo sí quisiera que el día de hoy nos lleváramos el margen gingival como la orilla del mar. Eso nos define en periodoncia. Sin ese margen gingival, estamos perdidos. Si no, en periodoncia no podemos hacer una anotación de margen gingival. ¿Por qué? Porque normalmente, ¿en dónde debe estar el margen gingival? Condición normal. Unión cemento esmalte. En la unión cemento esmalte. Muy bien, Caterina. Entonces, en la unión cemento esmalte. Entonces, para poder ver una normalidad o algo que no está bien, o ese margen se ha perdido y tenemos una recesión gingival, o está aumentado por proceso inflamatorio, y entonces lo que vamos a tener es un aumento del contorno. Entonces, miren acá, hay una pieza con aumento de contorno, la pieza 11. ¿Por qué? Porque ya sea por inflamación, por edema, por alguna situación en cuanto al proceso inflamatorio, el margen no pasa en la unión cemento-esmalte. Tenemos un aumento de contorno. Mientras que en esta pieza, lo que tenemos es que ha migrado el margen gingival algunos milímetros, 1, 2 milímetros, depende cómo esté en boca. Yo debo de hacer ese dibujo y debo de colocar recesión gingival acá. Entonces ya sé que tengo recesión gingival. Ya sé que la duda va a ser, sí, pero ¿y si tengo aumento en lingual, pero tengo recesión en palatal o en bucal? Porque siempre pasa, ¿verdad? Si tenemos esas dudas, pues ponemos acá un signo de una diagonal y ponemos en qué lugar está el lingual y cuál está aumentado, cuál está reducido el lingual. Ahí lo vamos a ver más adelante para aclararles esto. Entonces, el margen gingival, como les dije, es como la orilla del mar en periodoncia. No nos podemos ni tirar al agua ni estar en tierra firme si no lo tenemos. Entonces, sin margen gingival no podemos hacer diagnóstico. No sabemos si hay pérdida de inserción, no sabemos en dónde están ubicados y la relación que este tiene con las demás estructuras. Entonces, es muy importante. El margen gingival siempre va con rojo, no con lápiz. Es que lo estoy haciendo para mientras. No es con lápiz, no es con azul, no es con negro, no es con verde, es con rojo. Entonces, fíjense que ahorita vamos viendo las anotaciones con rojo. Entonces, es muy importante tomar su lapicero rojo y saber que marcan las piezas ausentes, las piezas retenidas, las piezas indicadas para extracción, mi margen gingival, y ahí me voy solo con el lapicero rojo. Ya sé todas las anotaciones que tengo que hacer. Y en el encasillado lo puedo hacer con lapicero negro. Luego, esta es la parte más cargada realmente del realizar el periodontograma, que es la medición de los sondeos. Nosotros realizamos 6 sondeos por pieza o 6 mediciones por pieza dentaria. Hacemos en la cara bucal, hacemos mesial, bucal, distal, y hacemos en lingualo-palatal, mesial, lingualo-palatal, distalo-palatal, distal-lingual. Entonces, si se dan cuenta, cuando tenemos un paciente con todas sus piezas, estamos midiendo aproximadamente 168 lugares. Entonces, por eso les digo, esto es lo más cargado, pero se dan cuenta que para diagnóstico periodontal, según lo que vimos en la parte clínica, lo que reforzó el doctor, empezó a reforzar el doctor López, lo que reforzó el doctor David Castillo con periodontitis, la parte del examen que nos mostró la doctora Mariela. La medición es un parámetro de los que tendremos que tomar en cuenta junto con la pérdida de inserción para diagnosticar enfermedad periodontal. Entonces, acá esta experiencia ustedes no la han tenido, pero va a ser muy interesante cuando ustedes logren, bueno, estuvieron haciendo sus intentos ahí durante las tareas, ¿verdad? De poder utilizar una sonda y poder incluirla. La doctora Marielita les habló de la presión, de la forma de colocación, de la inclinación. Todos estos conceptos yo ya los traigo para venir a hacer mi examen acá. Y hago mi margen, hago mi sondeo y voy a hacer un sombreado
al lápiz en las piezas en donde el valor sea mayor o igual de 4 milímetros. Entonces, solo sombreo arriba de 4. ¿Por qué? Porque el sombreado nos dice, hey, aquí hay una bolsa, aquí está la bolsa. Entonces tengo que colocar arriba de 4. Los sondeos 1, 2, 3 no llevan ningún sombreado. Eso es para que el clínico, al tomar un expediente, inmediatamente reconoce las profundidades y la severidad de cuán profundas están estas bolsas. Entonces, ¿alguna duda acá? Esto es muy importante. Después del margen gingival, esta es la otra parte importante, que son las mediciones. ¿Tienen alguna duda? Doctora, Sí. una pregunta. Es que dice sondeos superiores a 4, el sombreado. Pero Ajá. aquí en la imagen tiene 4 y está sombreado. Entonces no sé si desde 4 en adelante. Mayor o igual. Mayor o igual. Ok. O Gracias, sea, doctora. 4 para nosotros es ya, hasta ahí, ahí ya empezamos a sombrear. Todos los mayores o iguales a 4, nosotros sombreamos. Ustedes van a ver más adelante, estamos pensando que ya el periodontograma solo lleve las profundidades de 4, o sea, solo tengamos valores 4 y que no coloquemos cada uno de los valores normales porque esto carga demasiado el periodontograma, ¿verdad? Los valores en la normalidad. Entonces, valores normales, ¿cuáles son? En profundidades del sondeo. De 0 a 3. Hasta 3. De 0 a 3, que 0 es muy difícil encontrar. ¿Sí? No, es muy complicado encontrar valor 0. Pero de 1, 3 estamos. Y de 4 en adelante nosotros ya consideramos como parámetro para diagnóstico de una enfermedad que podría ser un estadio 1, ¿verdad? Y ya le ponemos el grado. Bueno, entonces, fíjense que con todo esto que vamos haciendo ya tenemos bastante lleno un periodontograma. ¿Cómo vamos a llenar el encasillado cuando nosotros vamos a encontrar un exudado hemorrágico? Entonces, fíjense que vamos a hacer los aspectos más importantes. Margen, sondeos, la evaluación de los encasillados, por supuesto, y el exudado. El exudado es muy importante porque recuérdense que es uno de los signos clínicos de inflamación, que nos marca presencia de inflamación. Entonces, ¿dónde lo vamos a colocar? Lo vamos a colocar en un puntito, aquí donde dice exudado. Fíjense que en la ficha, como no se ha hecho el cambio correspondiente, porque para esto tenemos que tener un cambio profundo de la institución. Fíjense que aquí aparece exudado hemorrágico, EHP y EHE, que antes se tomaba. Hemorrágico espontáneo y hemorrágico provocado, ¿verdad? Pero ahora lo colocamos con un puntito rojo en el área en donde yo encontré el exudado. Si este exudado me baña todo el margen, es decir, aparece en todo, circula todo el margen, yo lo que hago es colocar una línea roja. Eso quiere decir que provoqué el exudado y se fue para todos lados cuando yo sondeé. Esto nos quedó claro sobre cómo colocar el exudado hemorrágico. Puntitos rojos. Doctora, disculpe, entonces el punto se colocaría únicamente hacia el área a donde va el exudado. Al momento Es que, ajá, tú vas a hacer tu sondeo. Digamos, venimos de hacer el sondeo, ¿verdad? Entonces yo sondeé y vi que, por ejemplo, en esta pieza sería en 15, encontré en mesial y distal 2 puntitos rojos. Pero en 14 se llenó todo el surco gingival de sangre cuando yo sondeé. Entonces le coloco los puntitos y una línea roja encima, que quiere decir que se bañó completamente el margen. Perfecto, ¿Vamos? doctora, gracias. Sí. Bueno. Entonces, Doctora, disculpe. sí. Una pregunta, por ejemplo, usted en la casilla de la pieza 13, siempre de exudado, hay como que un puntito arriba y otro abajo. ¿Eso Ajá. tiene algo que ver o solo se colocan puntitos así en medio? ¿O si tiene algo que ver eso que esté arriba y abajo? Sí, porque quiere decir que uno lo encontré en distal, en bucal, y el otro lo encontré en mesial, pero en lingual.
Entonces, este estaba en bucal y este estaba en palatal, perdón. ¿Sí? Porque este Gracias. sería, aquí puedo colocar 6 puntos, que son los 6 puntos de la evaluación cuando voy a sondear. ¿Ya? O sea, podría poner 6 puntitos, pum, pum, si están en los 6 lugares presentes. Pero como solo encontré en 2, entonces los coloqué así. Sí, doctora, muchas gracias. Bueno, ahí van a ver que jugar con esto es bonito porque la verdad es de que aprende uno haciendo y cuando está ya viendo un caso ya se le dificulta a uno un poquito que tiene que aplicar el conocimiento y hacer la anotación correspondiente. Entonces, el proceso inflamatorio. ¿Qué nos marca proceso inflamatorio? Entonces, esto lo tenemos que tener acá, ¿verdad? Color, contorno, consistencia, tamaño. Esto es inflamación, sumado a el exudado, como habíamos aprendido. Entonces, color, contorno, consistencia y tamaño. Lo que dio la doctora Mariela en los temas de evaluación de examen clínico, ella nos fue guiando para que ustedes reconozcan los cambios de color, un cambio de contorno, un cambio en la consistencia y un cambio en el tamaño. Entonces, ¿cómo vamos a ver ese color? Pues tenemos la normalidad. Ustedes vienen y dicen, sí, el color normal de la encía es rosa pálido. Sí, pero un autor dice rosa salmón. Bueno, entonces ya tenemos el concepto que es rosado pálido. Si esto está aumentado, entonces yo debo de colocar un signo más en el encasillado de color. Raras veces vamos a encontrar color disminuido, pero pueden haber en casos de anemia, algún tipo de leucemia, aunque las leucemias generalmente son un aumento de color, de contorno y hemorragia. Pero pudiéramos encontrar algún caso en donde sí realmente uno dice, esto está demasiado pálido, casi blanco, ¿verdad? Pero eso es muy poco frecuente. Asociado a inflamación, aumento de color. El contorno lo vimos en el margen. O el contorno normal está en la unión cemento-esmalte. Tengo duda, yo siento que está agrandado. Le pongo un signo de que el contorno está aumentado. O hay una recesión gingival, entonces le voy a poner el margen gingival, lo voy a dibujar en rojo. ¿Cuántos milímetros está la recesión? Y le voy a colocar RG en contorno. Y luego, uno de los signos que nos cuesta mucho evaluar es la consistencia, porque esa ustedes todavía no han llegado a clínica, entonces no han puesto una sonda sobre tejido gingival y ver que la encía tiene una cierta resistencia, ¿verdad? Que con una presión suavecita nosotros evaluamos, ¿verdad? Como que fuera un tomate, y entonces uno toca y ve, inclusive se produce una falta de circulación ahí, nosotros lo vemos y lo apachamos, ¿verdad? Entonces vemos blanquecino y decimos hay una resistencia, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando yo hago esta evaluación y eso está muy suave, está edematizado? Entonces, ¿cuál es el cambio? Es un cambio en la consistencia, eso está más suave, eso está debilitado, esa ya no está firme, entonces está disminuida. Siempre colocan, no sé por qué, los cambios de consistencia ponen más y no es así, porque más quisiera decir que hay una hiperplasia, por ejemplo, o un tejido óseo agrandado y entonces cuando yo toco, eso está duro, ¿verdad? No voy a tener la resistencia de la encía, sino que está duro. Si está duro, entonces sería consistencia aumentada, pero si hay inflamación, si hay edema, la consistencia está disminuida. Eso muy importante para la evaluación. Y en tamaño, pues esto es mucho más fácil porque nos vamos está la encía marginal aumentada, está la encía papilar aumentada o está la encía adherida aumentada. Entonces, fíjense que eso no nos debe de causar mayor complicación, ¿verdad? Porque si ya tenemos el parámetro cuando estudiamos periodonto normal, en la encía marginal, la encía papilar y la encía adherida. Estos conceptos sí los tenemos y podemos decir, esta inflamación está en las tres, o está en marginal y papilar, o está solo en adherida. Entonces acá puedo poner
cuántas áreas yo pienso que están aumentadas de tamaño. Entonces, acá importante, entonces estamos bien con el proceso inflamatorio porque esto no pueden llegar con una ficha vacío, el encasillado, ¿verdad? Porque entonces, y después llevan un diagnóstico de periodontitis, no podría ir, ¿verdad? No hay congruencia entre los parámetros evaluados y su diagnóstico, ¿verdad? No tiene que estar en todos lados, tiene que estar localizado y generalmente tiene congruencia. Profundidades al sondeo, inflamación, pérdida de hueso, ¿verdad? En las mismas áreas para poder ya dar su diagnóstico. Entonces, ¿estamos bien acá? Más o menos. Doctora, ¿y si están las tres? ¿Sí se coloca siempre las tres abreviaciones? Como acá. Entonces pones agrandada, por ejemplo, M, P y A. Gracias. ¿Estamos? Bueno, entonces fíjense que esto es lo principal de periodoncia. Vamos a evaluar las piezas que no están presentes, las retenidas, vamos a colocar el margen, vamos a hacer los sondeos y vamos a llenar el encasillado principalmente de proceso inflamatorio. Ya de ahí vamos a ver, por supuesto, cosas muy importantes como son las movilidades dentarias, como es por las lesiones mucogingivales, cuando encontramos esa pérdida de encía adherida. Entonces, como ustedes ya tienen el concepto, encía adherida, encía marginal, encía papilar, cuando nosotros no encontramos encía adherida o está reducida o encontramos que coincide cuando hacemos nuestra profundidad del sondeo, coincide con la unión mucogingival, sabemos que ahí hay una lesión mucogingival, ¿verdad? Y entonces lo anotamos con una W a nivel de donde nosotros encontramos. Esta W así, o este zigzag, si le quieren llamar, nos quiere decir que este paciente tiene una lesión mucogingival, ¿verdad? Entonces la marcamos acá como lesión mucogingival, es decir, ausencia de encía adherida. La movilidad, bueno, pues la doctora Mariela les dio inclusive las clasificaciones, ¿verdad? De la movilidad, entonces vamos a hacer la evaluación de la movilidad y de acuerdo a la movilidad que nosotros encontramos, tenemos un espacio para poner la movilidad. Movilidad 1, movilidad 2. Bueno, entonces esto es más fácil, más sencillo, hay movilidad, pues la coloco acá. Hay pérdida de encía adherida, la coloco acá. Y la otra cosa importante en periodoncia, obviamente, son factores irritantes, que también se recuerdan que lo vimos en las fichas que estaban viendo en los casos de diagnóstico clínico y radiográfico, pues vamos a ver si hay factores irritantes que pueden ser restauraciones deficientes y en periodoncia principalmente biofilm y cálculos, ¿sí? La presencia de materia alba o placa dentobacteriana o biofilm y cálculos, ¿verdad? Entonces, donde los encontramos, colocamos el encasillado, un signo de más. En el documento del doctor Recinos aparecen unas colitas en rojo acá. Cuando encontramos una amalgama deficiente, la podemos colocar también como un factor irritante. Entonces, lo más importante, ustedes no se preocupen mucho porque nosotros no los vamos a castigar por cada uno de los aspectos que no fueron, digamos, yo lo vi en el documento así y lo marqué de esta manera. Lo importante es la intencionalidad, ¿verdad? Claro, no van a marcar algo totalmente fuera de contexto, pero yo lo encontré así y yo le puse esta colita porque lo vi en este documento y aquí está que se pone así. Nosotros, ningún profesor va a ser con anarquía a la hora de hacer una evaluación. Siempre lo que nos interesa es la intencionalidad de encontrar el cambio y de colocarlo. Por eso algunos diseños tienen, por supuesto, son más completos, otros son un poquito menos, porque depende mucho del juicio y de lo acucioso que logra hacer algunos estudiantes. Bueno, entonces el encasillado de otros nos sirve para hacer las anotaciones de las hojas que les puse desde el principio.
la hoja de la clave oficial de la facultad, las anotaciones que están en el documento del doctor Resino. Y aquí le puse algunas de las que nosotros vemos con mayor frecuencia. Entonces, acá tenemos este encasillado para que ustedes, eso que no encuentran dónde anotarlo, lo pongan aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué no pueden encontrar? Por ejemplo, fíjense acá, malposición dentaria. Ya aquí, hipersensibilidad, caries superficial, caries profunda, manchas extrínsecas negras, mancha extrínseca de tabaco. Todo lo que nosotros vemos en el paciente y no sabemos cómo marcarlo, es un póntico. Ah, me voy a las abreviaturas. Ah, lo pongo PO. Ah, no, aquí lo que tengo es una amalgama deficiente. Ah, me voy a ver ahí la abreviatura y lo pongo acá. Entonces, todos los cambios que yo encuentre de las piezas dentarias tengo cómo marcar. Sí. Doctora, disculpe, en esa diapositiva que tiene ahorita, por ejemplo, si existiera alguna restauración que fuera deficiente o que fuera un factor irritante, entonces se colocaría dentro de factores irritantes el signo positivo y en otros se especificaría cuál es ese factor. Sí. Por ejemplo, pues tenés un factor irritante y es amalgama, o es un factor irritante y es una corona sobreextendida, o es un irritante y es una resina o una incrustación, o inclusive cemento, ¿verdad? Que a veces está bien la incrustación, pero hay un poco de cemento que se quedó ahí. Entonces podemos colocar cuál es el factor irritante ahí, ¿verdad? Entonces, está bien tu observación, marcamos en irritantes y arriba podemos colocar la restauración o lo que nos está causando el factor irritante, que muchas veces puede ser una pieza fracturada o una misma caries, ¿verdad? Una caries profunda, que es la que está ocasionando ahí el factor irritante. Entonces. Doctora. Sí. No, gracias. Gracias. Ah, bueno, Diego. Bueno, entonces miren pues, otra de las cosas que tenemos que anotar son las malposiciones dentarias. Entonces lo anotamos en el encasillado, pero colocamos en la cara oclusal una flecha hacia dónde está la giroversión. Entonces, si es hacia mesial, si es hacia distal, si es hacia bucal, si es hacia lingual o palatal, yo tengo que colocar una pequeña flecha en rojo. Cuando voy a colocar caries, fíjense que tengo que tratar de ser lo más visual como está en el caso. Por ejemplo, si la caries es grande, pinto todo lo que yo miro que está con caries. Si yo miro un puntito pequeñito, pues está bien que pongan un puntito pequeñito, ¿verdad? Pero a veces ponen un puntito pequeñito y es una gran caries, ¿verdad? Entonces no tiene congruencia lo que estamos viendo. Y dice, ahí está, pero ahí está un puntito. No, es una caries grande, ¿verdad? Entonces lo hacemos con la proporcionalidad de lo que estamos viendo. Entonces, malposición dentaria, caries con rojo. Fíjense que casi todos, muchos de los diseños, principalmente en el periodontograma, van con rojo. Entonces, el lapicero rojo es importante. Lo que el paciente trae antes de que nosotros hagamos el examen, lo anotamos con verde. Entonces, todo lo que ese paciente trae, yo lo voy a poner con verde. Todas las restauraciones que trae, todas las prótesis fijas que trae, las voy a dibujar con verde. Y algunas van a venir en buen estado y otras no. Entonces, cuando yo observo que vienen deficientes, lo dibujo con verde y le coloco rojo alrededor. Si yo las miro que están aceptables o tengo duda, pues puedo hacer consulta, ya sea con el profesor, con la disciplina que evalúa este tipo de restauraciones y que nos diga, no, pues sí está aceptable. Ah, bueno, entonces la dejo solo con verde. Y si no, fíjate que la vamos a cambiar porque mira aquí marginalmente ya no está aceptable. Entonces le colocamos rojo alrededor y en el plan de tratamiento pues va a venir el cambio, por supuesto, ¿verdad? Entonces, restauraciones que el paciente trae, todas las dibujamos con verde y si están deficientes les colocamos alrededor color rojo. Aquí, fíjense cómo vamos a anotar una prótesis fija. La vamos primero, la pieza que no está presente, ¿verdad? Estamos eliminando solamente la raíz. Y luego vamos a rellenar, hacemos los conectores, ¿verdad? De dónde está soportada la pieza.
Y colocamos en el encasillado, que este es un póntico, este es una corona metal porcelana, este es metal porcelana, de acuerdo al caso, ¿verdad? O si fuera de circonio, o si fuera del material que venga, yo coloco el material del que viene. Entonces, esta es la forma. Miren que también se llena oclusal y también coloco los conectores. Esto me va a ayudar porque a la hora de hacer yo mi cámara de observación y darle las instrucciones a mi paciente, yo sé que tengo que utilizar algún aditamento especial porque este paciente no puede limpiarse. O voy a evaluar si ya el odontólogo anterior le dio instrucciones, si lo está usando correctamente o si no está utilizando, cómo limpiarse acá. Entonces tiene que venir el conector para que yo sepa que eso está unido. Y a la hora de instrumentar también que yo tenga cuidado, ¿verdad? De saber que aquí tengo una prótesis fija, ¿verdad? Porque muchas veces si no nos damos cuenta y se mira muy bien la prótesis, no vemos la radiografía, muchas veces hasta hay quienes están intentando hacer un sondeo acá, ¿verdad? Y no hay pieza. Y para el compañero que tenía la duda, aquí está su resolución. Este es un TCR. Como lo trae el paciente, yo lo coloco con verde, ¿sí? Si yo observo que tiene un área que está deficiente o tiene un área a nivel mesial o distal, lo marco con rojo. Y si miro que está infectado, por supuesto, está verde y rojo al mismo tiempo. Y de igual manera, las áreas periapicales de piezas que no están instrumentadas y que no tienen ninguna gutapercha o ningún material de obturación endodóntica. ¿Estamos claros aquí para quien preguntó de la endodoncia? ¿Se fue? Bueno, Doctora, perdón, solo no logré escuchar qué fue lo que dijo de los puntitos rojos que están en la raíz. bueno, estas, cuando ustedes estudien endodoncia, pues van a ver, ¿verdad? Que generalmente estas son periodontitis apicales agudas, ¿verdad? Entonces, el paciente, en la radiografía nosotros vemos esta área, ¿verdad? La colocamos del tamaño como lo vemos en la radiografía. Va a ser radiolúcido, ¿verdad? Vamos a ver las áreas radiolúcidas. Aquí les puse una pequeñita porque a veces es solo ensanchamiento casi que apical, pero otras son muy grandes. Entonces las vamos a colocar conforme se vea la radiografía y lo vamos a colocar en bucal y lo vamos a colocar en lingual o palatal. Bueno. Entonces, las inserciones de frenillo alta también lo hacemos con un triángulo, con un vértice, tratando de colocar el vértice tan real como pueda ser posible a la altura de la inserción. ¿Dónde está esa altura de frenillo? Es muy frecuente que encontremos inserción de frenillo alta y lesión mucogingival. ¿Por qué? Porque esta inserción muchas veces ha hecho que se pierda esta encía adherida y vamos a tener el triangulito y la W acá. Entonces, esto es marcar una inserción. Luego tenemos las lesiones de Furca, que ustedes vieron muy buenas fotos, por cierto, de la evaluación furcal que presentó la doctora Mariela, ¿verdad? Es cuando la sonda se insinúa, cuando pasa parcialmente y cuando pasa totalmente. Entonces tenemos la 1, la 2 y la 3 dibujadas. Yo sí les pido que me disculpen por mis dibujos, pero son a mano alzada, algunos, ¿verdad? Entonces solo con la idea de poderles enseñar. Los diastemas, esto era una pregunta que tuvieron en la clase, ¿verdad? Doctora, ¿qué significan estos dos signitos acá, verdad? Entonces este es diastema y este es empaque de comida. Entonces diastema, recuérdense que es cuando hay un espacio en dos piezas continuas. Porque si las piezas no son continuas, entonces es espacio-déntulo. Pero cuando son dos piezas continuas, por ejemplo, entre 8 y 9, ese es un diastema, ¿verdad? Entonces lo colocamos con dos signos de rojo. Y las empaques de comida con dos flechas que se encuentran en las áreas. Es decir, aquí el paciente constantemente está teniendo acumulación de alimentos. Puede ser un área muy inflamada, puede ser un área de mucha irritación, inclusive puede ser un área
que nos vaya a provocar un absceso agudo acá, ¿verdad? Marginal agudo. Bueno, entonces, estas son otras formas de señalar otros aspectos que son importantes. Acá viene el juego mental, ¿verdad? Que vamos a poner. Tenemos que, con los parámetros, con la profundidad del sondeo, con el margen que nos mostró las pérdidas de inserción clínica y con las evaluaciones de FURCAS y con la evaluación radiográfica que tenemos ya registrada acá. Entonces vamos a emitir un diagnóstico, ¿verdad? ¿Y qué vamos a ver en las radiografías? Pues nos lo enseñó la doctora Marielita: altura de cresta, pérdida de continuidad de laminadura, rarefacciones, lesiones de furca, ensanchamientos de ligamento, áreas periapicales. Todo esto nos va a guiar para poder dar un diagnóstico. Acá sí quisiera que entendieran muchas veces, principalmente el primer caso que vamos a ver. Ese primer caso no va a tener mayor dato acá, en evaluación radiográfica, porque nos vamos a ir en los casos de lo más sencillo a un poquito más complicadito para que vamos aprendiendo, que es la mejor forma de aprender, de lo más sencillo a lo más complejo, y algunas veces no encontramos. Entonces ustedes se me frustran porque les dicen, ponga la evaluación radiográfica, es que no hay nada, pero es que no hay cambios. Entonces, ¿qué está bien? Estoy viendo que el hueso está a 2 milímetros de la unión cemento-esmalte. Estoy viendo la continuidad de la lámina. No hay rarefacciones, no hay lesiones de furca, no hay ensanchamientos. Y entonces, ¿qué pongo? Dicen, ¿verdad? Entonces, acá en evaluación radiográfica, por supuesto, podemos poner periodonto sano. El diagnóstico de salud es diagnóstico. O sea, la salud es un diagnóstico. ¿Está sano o está enfermo? Entonces, acá podríamos poner periodonto normal. Entonces, ese es un diagnóstico, ¿ya? Entonces, ese paciente no tiene cambios, ¿verdad? O solo pudiera tener uno, pérdida de altura entre 14 y 15, por ejemplo. Nada más. Entonces, no se friqueen mucho cuando no encontramos información y qué cambiar acá, pues le colocamos periodonto normal. Pero cuando no, tenemos que hacer toda la evaluación que nos enseñaron en aquella hojita, ¿verdad? Ir viendo todos los aspectos de pieza, la pérdida de inserciones, todo lo vamos viendo, la altura de cresta, la continuidad, y ahí colocamos por piezas. Aquí sí es específico, porque queremos ver si está localizada en molares, si está en anteriores, o si está en anteriores y posteriores. Entonces acá sí, una evaluación completa de los casos más complejos. Pronóstico y diagnóstico específico. Bueno, entonces acá vamos a colocar pronóstico y diagnóstico del paciente. Específico, la clasificación del 2018. Entonces ya acá sí vamos a colocar que es una periodontitis, estadio 2, grado B. Si vamos a colocar una periodontitis, estadio 3, grado C, asociado a tabaquismo con... Ahí vamos a colocar todos los aspectos que ven. Entonces ya sabemos que este paciente, ¿verdad?, que tiene una asociación con tabaco o con un problema sistémico, ya nuestro plan de tratamiento y nuestro pronóstico pudiera ir cambiando. Ya vamos pensando en la interconsulta, ya vamos pensando en hacer otro tipo de pruebas antes, y entonces va a cambiar nuestro pronóstico y por supuesto, nuestro plan de tratamiento. El pronóstico en los casos de gingivitis generalmente es favorable, ¿verdad? Al eliminar, desorganizar placa dentobacteriana, el paciente consciente, motivado e instruido va a resolver, ¿verdad?, con lo que nosotros vamos a hacer. En los de periodontitis pudieran haber algunas piezas que tengan algún pronóstico reservado, ¿verdad?, que no tan favorable, y que dependiendo de cómo responda y de si va a necesitar algún procedimiento quirúrgico, entonces aquí tenemos para colocar pronóstico. Y este es nuestro plan de tratamiento. Entonces fíjense que la disciplina pues les da una guía, ¿verdad?, para que no nos perdamos. Entonces, por ejemplo, hay algunos pacientes que necesitan tratamientos preliminares. Por ejemplo, un paciente llega, tiene gingivitis, pero lleva un gran dolor en una pieza que tiene que ser con endodoncia, pues hacemos un tratamiento preliminar. Algunas exodoncias también, pacientes con mucho dolor y hay que hacer una exodoncia. Y también acá, cámara de observación, higiene,
si vamos a usar un ultrasonido, si solo vamos a usar instrumental de mano, la profilaxis, si vamos a hacer medicaciones especiales, si vamos a trabajar correcciones de factores restaurativos o ajustes de oclusión, si vamos a hacer movimientos ortodónticos menores, ferulizaciones, las evaluaciones y las cirugías indicadas. Bueno, hasta aquí vamos. Esto solo le ponemos un chequecito. Entonces, pregunto las dudas principales que tengan. Por favor. A ver, ¿tienen algunas dudas de cómo hacer las anotaciones o cómo marcar? De mi parte, todo bien, doctora. Ya al ponerlo en práctica, creo yo que es cuando salen todas las dudas. Va, miren pues, los casitos, el primer caso va a ser muy guiado, ¿verdad? El primer casito ustedes lo van a ir haciendo y yo casi que les puse ponga tal cosa, ponga tal otra, entonces no les va a costar, ¿verdad? Poco a poco van a ir haciendo la colocación de todos los aspectos. Pero si tuvieran alguna duda ahorita sería bueno para que revisaran ahí, porque fíjense que por el tiempo es muy probable que no vayamos a resolver el primer caso, sino que lo van a empezar a hacer y nos vamos a quedar hasta donde lleguen. Y en la otra, pues resolvemos el caso y nos vamos al 2 o al 3, depende cómo ustedes avancen. Estos no son para presentar, no son tareas, son para que ustedes practiquen y ustedes tengan curiosidad y dudas de cómo llenar bien el encasillado. Pero este es el momento muy apropiado para poderlo hacer. Si me recuerdan algunas de las dudas que tenían para que yo les eche la mano aquí ahorita, una era endodoncia, ¿verdad? Hacemos una endodoncia, la marcamos, como se vea en la radiografía. Ay, no muy. ¿Qué más? ¿Cuál otra duda tenían? ¿Cómo se marcaba? La consistencia, doctora. A la consistencia sí habíamos puesto que, por ejemplo, si la consistencia, si tenemos proceso inflamatorio, tenemos cambio en el color, tenemos en el contorno, también lo tenemos aumentado. Y la consistencia, al evaluarla, está más suave, como que fuera un aguacate, y nosotros se va madurando ese aguacate, está más suave. Eso es pérdida de consistencia, porque la consistencia normal en una encía es firme. Entonces acá le tendríamos que poner disminuida la consistencia. Y acá era lo que me habían dicho, que si le puedo poner encía marginal aumentada, papilar y adherida. Solo para que me vayan entendiendo. Podríamos poner los tres en tamaño. La otra duda que tenían era los puntos del exudado. Ya me acordé. Perdón por mis puntitos, pero aquí van. 6 puntos, ¿verdad? Pero esto no me debería quedar así, sino que deberían de quedar 2 líneas rojas, porque quiere decir que se llenó todo el margen de rojo. ¿Qué otra duda tenían? Si la pieza, las terceras no venían, pues de una vez las elimino desde el inicio. No están en la radiografía, las elimino. Ay, se me viene la... ¿Qué otra duda tenían para poderles resolver? Consistencia ya pusimos disminuido, el TCR. ¿Qué más? Y color aumentado, abrasiones, manchas. El compañero decía que si venía factor irritante, ¿verdad? Pero perdón, un factor irritante acá. Y luego aquí pongo amalgama deficiente. Ay, perdón por la letra. Bueno, pero ahí es amalgama deficiente, ¿verdad?
Entonces, obviamente, tiene que venir una amalgama acá, en esta misma pieza. Posiblemente va a ser clase 2, ¿verdad? Y le vamos a poner con rojito acá que está deficiente, ¿dónde está deficiente? Y ahí ya tenemos una amalgama deficiente, que es un factor irritante en distal de la pieza 15. Ahí resolvió su duda, compañero. Joven, que tenía duda del factor irritante. Y... Sí, sí, doctora. Todo claro. Vale. Gracias. Muy bien. ¿Algo más? Doctora, ¿Sí? sí, ahorita pensé en que si habría un color para diferenciar una amalgama y una resina al momento de identificarla en las partes oclusales, No. o siempre son verdes. Todo lo que el paciente trae viene con verde. Todo. Ok. No importa el material, no importa de qué, todo viene con verde. Entonces, todo viene con verde y los encasillados de otros son los que lo van a diferenciar, ¿verdad? Entonces, caries profundas, por ejemplo, si yo voy a tener acá una caries en esta pieza, pensemos que sea muy profunda, muy grande, ¿verdad? Pudiera ser un factor irritante también la caries. Y en otro, yo le voy a poner caries profunda, ¿verdad? Entonces ya la identifiqué ahí. A la hora de hacer mi plan de tratamiento, yo miro, ¿verdad? Si hay una caries ahí grande con una endodoncia y hay una caries profunda y bueno, ahí vamos haciendo la lectura de lo que encontramos. El margen, que alguna duda más de margen de profundidades al sondeo. Las profundidades al sondeo se colocan acá, miren. Entonces, por ejemplo, pongamos en esta pieza 5, 4, 3. Y vamos a poner el margen gingival primero, ¿verdad? Siempre tiene que estar. Pero tengo que sombrear. ¿Se recuerdan que hablamos del sombreado? ¿Con qué color lo hago para...? Uy, no tengo... Bueno, lo voy a hacer con verdecito claro porque no hay gris. Esto significa que aquí hay una bolsa de 5, 3, 5, 4, 3. ¿Me entienden? Vamos haciendo, para eso sirve la regla, para ir midiendo cuántos milímetros tengo que sombrear. Así tengo que sombrear las piezas. ¿Qué más? Entonces vimos datos generales, el margen, las profundidades al sondeo, color, contorno, consistencia, tamaño, las movilidades, las lesiones de furca, las rotaciones, por ejemplo, si hay malposiciones, recuérdense que esas se colocan acá, sobre las caras oclusales, por ejemplo, una pieza en mesioversión, en distoversión, o si están hacia lingual. No se les olviden, por ejemplo, las piezas indicadas para extracción, piezas ausentes, piezas retenidas. Esos son los conceptos ahorita básicos para poder empezar a llenar. Claro, les va a dar alguna curiosidad y se van a ir dando cuenta, si van haciendo la guía, con la guía no se van a perder de los principales aspectos. Entonces, vamos a ver, ¿quieren que les resuelva algo más? Porque me voy a salir de acá. Doctora, ¿y si una pieza presenta una fractura? Ajá, bueno, entonces fíjate, la fractura la puedes dibujar. Siempre todo lo que el paciente, los cambios en piezas, pues puedes colocar, por ejemplo, que está fracturada a este nivel, ¿sí? Y acá le colocas, perdón, en el encasillado ya nos vamos y ponemos fractura, ¿verdad? Y esto ya nos dice que ahí hay una fractura. Puede ser que se mire lineal la fractura, ¿verdad? En una, que muchas veces las vemos así, que casi nos hemos de morir cuando las miramos en las radiografías, ¿verdad? Miramos acá fractura a nivel vertical, ya sabemos que eso se va a complicar. Bueno, entonces las áreas también, ¿se recuerdan que vimos lo de las áreas? Vimos las furcas. ¿Qué otro aspecto para evaluar? Que no se nos quede ahí para que ustedes vayan viendo cómo se van haciendo. Yo les pido disculpas porque lo estoy haciendo aquí en directo y pues mis trazos no son de los más bonitos, pero sí especifican bien cómo los debemos de marcar, ¿verdad? Doctora, ¿Sí?
Disculpe, a mí me quedó duda lo del tamaño de la encía. O sea, ¿cómo sé en qué momento tengo que poner papilar, marginal o adherida? O en el caso de las tres, como usted dijo, o sea, ¿cómo sé eso? Bueno, primero, mira, primero yo voy a ver al paciente. Entonces, en el margen, obviamente, una papila va a estar aumentada de tamaño, ¿verdad? Entonces, tengo aumento de la papila. El margen no pasa completamente en la unión cemento-esmalte. Aquí yo ya sé que tengo marginal y papilar aumentada. Ya solo tendría que hacer la evaluación si también hay en la encía adherida, que sería cuántos milímetros más o menos del margen. Aproximadamente. O sea, solo tengo que, o sea, solo se marcan las que estén aumentadas. Exacto. Ah, esa era la duda, ok. O sea, no, aquí no vas a tener todo lleno, no. Aquí solo vas a marcar si tenés algún cambio. ¿Verdad? Por ejemplo, hay quienes tienen las papilas en posterior, están aumentadas de tamaño, encía papilar aumentada, pero en el margen me va a quedar, obviamente, está aumentada esa papila, ¿verdad? La voy a dibujar aumentada, ¿verdad? Entonces ya sé que la encía papilar está aumentada. Y en cuanto a movilidad dentaria, esto, no quiero que se sientan mal, acá lo tenemos movilidad dentaria. Hay documentos en donde aparece MP, no hay problema. ¿Verdad? Siempre que sepamos que es la 1, la 2 o la 3 o qué tipo de movilidad vamos a ver. Malposición. Porque malposición y movilidad dentaria. En los dos documentos aparece así. Esta era la pregunta de los 5 puntos gratis en esta clase, si me la hacían, pero no me la hicieron. Entonces, en un documento aparece MP y en este MD pueden usar las dos, ¿verdad? Pero luego lo encuentran. Doctor, es que aquí dice MP y aquí dice MD. Entonces, lo pueden marcar de las dos formas, pero sus flechitas sí tienen que decir hacia dónde está la malposición. Entonces, la aplicación de los casos clínicos sí ya les va costando. Por eso ahorita se los puse hipotéticos solo de escritura para que aprendan a hacerlo. Ya de ahí, cuando tengan que visualizar los cambios en un caso, ahí les va a costar un poquito más. ¿Cómo vamos entonces? ¿Preguntas? ¿Estamos? Entonces, este es un pequeño video ya para terminar la clase de reflexión. Siempre nosotros estamos